Vamos a analizar los ciclos frigoríficos. En primer lugar, vamos a hablar de la refrigeración, que lo vamos a considerar como aquel proceso termodinámico bajo el cual se lleva a cabo una transferencia de calor desde un espacio a baja temperatura a otro a alta temperatura mediante un trabajo, una cierta cantidad de trabajo que recibe nuestro dispositivo. Ahora, este dispositivo puede ser llamado como refrigerador o como bomba de calor. En definitiva, el fluido va a realizar el mismo ciclo termodinámico. Sin embargo, el hecho de que se aprenda una diferencia radica en su objetivo, puesto que el objetivo para un refrigerador es mantener un espacio refrigerado a bajas temperaturas y el objetivo para una bomba de calor es mantener un espacio caliente a altas temperaturas. Ahora vamos a hablar del ciclo de Carnot, el ciclo invertido de Carnot, que está dado por el diagrama TS. Sabemos que este fluido recorre nuestro ciclo en un sentido antihorario y además sabemos que el proceso 1-2 se lleva a cabo una compresión isoentrópica donde hay un aumento en la temperatura. En este caso vamos a decir que en el estado 1 se encuentra un vapor húmedo con un bajo contenido de humedad y que se comprime isoentrópicamente. Ya vamos a ver después la instalación, pero sabemos que se va a comprimir hasta un estado de vapor saturado, en el cual para el proceso 2-3 se lleva a cabo un proceso de rechazo de calor, ¿sí?, a temperatura constante, en donde pasamos de tener vapor saturado a líquido saturado y luego sí se lleva a cabo mediante una expansión isoentrópica, ¿sí? Se lleva a cabo un descenso en la temperatura desde el líquido saturado hasta un estado de vapor húmedo con un alto contenido de humedad. En definitiva, la instalación que vamos a necesitar o que la vamos a idealizar para un ciclo de Carnot se lleva a cabo con un compresor para el proceso 1-2, con un condensador para el proceso 2-3, en donde dijimos que acá hay un rechazo de calor o hay una cesión de calor para un ambiente a temperatura TC. Después tenemos un proceso de expansión en una turbina y luego el proceso 4-1, que es el que dijimos es una adición de calor, ¿sí?, a temperatura fría, que se lleva a una baja temperatura que se lleva a cabo en un evaporador. Ahora, para calcular los COP lo tenemos definido como 1 sobre, para el caso de un refrigerador, la temperatura caliente sobre la temperatura fría menos 1, y para el caso de una bomba de calor 1 menos la temperatura fría sobre la temperatura caliente. Una cosa que hay que aclarar es que el COP, que es el coeficiente de operación, ¿sí?, en este caso va a ser mayor cuando se reduzca la diferencia entre las temperaturas. Esto es muy importante. El COP será mayor cuando se reduzca la diferencia entre las temperaturas caliente y la temperatura del ambiente frío. Es decir, para reducir, viendo el diagrama TS, para poder reducir esta diferencia de temperaturas, ¿qué podemos hacer? O disminuimos la temperatura caliente o aumentamos la temperatura del ambiente frío, ¿sí? Entonces, esto es muy importante. Para poder lograr un aumento en el coeficiente de operación necesitamos disminuir o reducir la diferencia entre las temperaturas. Ahora, una de las cuestiones que se nos está preguntando en nuestra guía es, ahora la vamos a buscar, nos preguntan si hay dificultades para lograr los dos procesos isotérmicos, el proceso 2-3 y el proceso 4-1. En realidad, estos procesos isotérmicos no son difíciles de alcanzar en la práctica, dado que al mantener una temperatura constante por presión constante de una mezcla de dos fases en el vapor de saturación, se lo puede llevar a cabo tranquilamente en un condensador y en un evaporador.
Por lo tanto, los procesos isotérmicos y en consecuencia isobáricos no van a necesitar ningún tipo de instalación adicional. Sin embargo, también se nos pregunta si hay dificultades para lograr los procesos isoentrópicos. Es decir, ¿hay dificultades para lograr el proceso 1-2 o el proceso 3-4? Y en definitiva, sí las vas a ver, porque el proceso 1-2 va a requerir, o la transformación 1-2 va a requerir un compresor que va a tener que manejar dos fases, una fase líquida y una fase vapor en equilibrio. Y por lo tanto, el proceso 3-4 también va a necesitar un dispositivo de expansión que maneje dos fases y en definitiva, como esto se llevaba a cabo en una turbina, al tener un alto contenido de humedad va a provocar obviamente fallos en la turbina. Por lo tanto, vamos a decir que el ciclo invertido de Carnot no va a poder ser realizado en la práctica. Y debido también a las irreversibilidades sumadas tales como la fricción del fluido, que va a causar una disminución en la presión, y también vamos a sumar otra fuente de irreversibilidad, que será el caso de una transferencia de calor hacia o desde los alrededores. Por lo tanto, también se nos pregunta cuáles son los procesos. No, mencione si hay dificultades para. Perfecto. Ahora nos pregunta, podemos analizar. Es difícil diseñar que a la entrada del compresor se tenga vapor saturado con tanta precisión y por lo tanto hay que agregar un ligero sobrecalentamiento para nosotros asegurar que el refrigerante se haya evaporado por completo. Por otra parte, la línea que conecta al evaporador con el compresor suele ser muy larga, muy extensa y por lo tanto la caída de presión va ocasionada por la fricción del fluido es significativa. En definitiva, dependiendo del predominio de estos efectos, tales como la fricción y la transferencia de calor, vamos a delimitar un ciclo real al ciclo de Carnot, donde vamos a tener una dirección de entropía, ya sea creciente o decreciente. Entonces, otra cuestión a analizar es cómo es complicado asegurar que salga luego de nuestro proceso de condensación, que salga como líquido saturado. Lo que vamos a hacer es subenfriar el refrigerante antes de ingresar a la válvula de expansión. Bien, otra mejora que también la podemos analizar es de mucha importancia, es emplear un separador de líquido entre el evaporador y el compresor para solucionar el problema del líquido dentro del compresor. En definitiva, esto va a lograr que aumente, ¿sí?, la capacidad de refrigeración, que aumente la cantidad de calor adicionada en el proceso de evaporación, puesto que va a aumentar la entalpía en el estado 1. Sin embargo, esto va a llevar que también aumente el trabajo del compresor, ¿sí? Y en definitiva, esto va a lograr que se disminuya o que se reduzca el coeficiente de operación. También se le puede agregar un filtro previo al compresor para retener las partículas sólidas. Bien, podemos analizar una pregunta importante que es ¿por qué los equipos se tienen que encontrar alejados mediante las tuberías o las cañerías? Bueno, esto lo vamos a lograr para poder asegurar que estos conductos sean lo suficientemente largos para que se produzca una absorción de calor en las cañerías de aspiración del compresor y unas pérdidas de calor en la cañería de salida del mismo. Y esto va a lograr que el COP real sea mucho menor, un 80% del COP ideal. Bien, ahora vamos a partir de las mejoras, porque nos van a preguntar cómo podemos explicar la mejora del subenfriamiento. ¿Por qué nosotros tenemos que subenfriar luego del proceso de condensación? ¿Sí? ¿Por qué tenemos que subenfriar?
Bien, bueno, este proceso de enfriamiento del líquido condensado se logra para poder aumentar la capacidad de absorción de calor, para poder aumentar la capacidad de refrigeración. Debido a esto, lo que hacemos es asegurar que en nuestro dispositivo expansor se mantenga un bajo contenido de humedad y otra cuestión es que se mantenga o se logre aumentar la capacidad de absorción de calor, ¿sí?, del fluido en el evaporador por desplazamiento o en este caso disminución de la entalpía en el estado 3. Entonces, si nosotros aumentamos la capacidad de refrigeración es porque estamos logrando reducir la entalpía en el estado 4, que es igual a la entalpía en el estado 3, por ser el proceso 3-4 un proceso de laminación, un proceso irreversible, en donde la entalpía se va a mantener constante. Por lo tanto, si se mantiene constante el trabajo en el compresor y aumenta la capacidad de refrigeración, aumenta la capacidad de absorción de calor, va a aumentar el coeficiente de operación y por lo tanto va a aumentar la potencia frigorífica. La segunda mejora que podemos realizar es el de la doble compresión, que es lo que se hace es emplear una compresión por etapas con un enfriamiento intermedio. Sabemos que esta cantidad de calor en la entrada del proceso 1.6 no va a cambiar, sin embargo se va a añadir un proceso de compresión en el cilindro de baja presión y un proceso de compresión en el cilindro de alta presión y en definitiva lo que vamos a lograr es que la compresión, o sea, el trabajo de compresión sin realizar esta compresión en etapas será mayor que el trabajo de compresión cuando nosotros realizamos 2 etapas o 3 etapas. Y por lo tanto, si nosotros aumentamos el denominador, como estamos trabajando con un COP, lo que vamos a hacer es poder, en este caso, reducimos el denominador y aumentamos el coeficiente de operación. Se reduce el trabajo requerido, ¿sí?, por el compresor y se logra aumentar el coeficiente de operación. Y un tercer mejora que no es muy significativa, que es el de la doble expansión, que se emplea también cuando las diferencias de temperaturas es muy grandes y también va a conseguir aumentar el coeficiente de operación, puesto que se va a provocar una disminución en la entalpía tanto en el estado 7-8 como en el 5-6. Pasamos a analizar ahora los fluidos refrigerantes. Nos van a preguntar los requisitos que van a manejar estos fluidos refrigerantes. El primero de ellos es que no se deben tener altas presiones de condensación para evitar costos de instalación. Se va a necesitar requerir una disminución del punto de ebullición para no necesitar instalación en operación en el vacío. También necesitamos una alta cantidad de temperatura crítica para trabajar a temperaturas lo suficientemente altas, un elevado calor de vaporización para trabajar con una menor cantidad de refrigerante por tiempo, un menor o una baja cantidad de calor específico del líquido de forma que éste sea enfriado a expensas o a costa de su vaporización. Bajas propiedades corrosivas, una estabilidad química adecuada, que no sea inflamable, que no sea tóxico para la salud, que no sea explosivo, que esté disponible de bajo costo y fácil de manipular y que tampoco no sea miscible con algún lubricante. En este caso vamos a analizar el amoníaco, el freón 2, el freón 22, el cloruro de metilo, el propeno, etc. También nos preguntan que por qué nosotros empleamos para los fluidos refrigerantes el diagrama presión-temperatura y el diagrama logaritmo presión-entalpía. Bien, el diagrama presión-temperatura se lo emplea para realizar una comparación de los distintos refrigerantes, donde analizamos, en este caso, algunas propiedades químicas tales como el punto de solidificación, punto triple, punto crítico, etc. También tenemos que analizar el diagrama presión-entalpía, donde podemos graficar o
requerir, ¿sí?, ciertos estados de entalpía para poder calcular el COP para un determinado refrigerante. Básicamente se utiliza para eso. Y por último vamos a analizar los sistemas en cascada, porque algunas aplicaciones van a requerir temperaturas moderadamente bajas y el intervalo de temperaturas que involucran es demasiado grande para un ciclo simple. Por lo tanto, cuando trabajamos en un sistema en cascada requerimos, si bien trabajar con dos refrigerantes, con dos fluidos refrigerantes para poder aprovechar mejor estas capacidades de refrigeración que cada uno va a tener en cuenta. En definitiva, se va a lograr reducir también el trabajo del compresor y va a aumentar la cantidad de calor en la entrada y por lo tanto aumenta el coeficiente de operación en cascada. Si lo vemos más a detalle, a ver si lo tengo acá presente, si lo vemos más a detalle, vemos que uno trabaja en baja presión y otro fluido trabaja en alta presión y también este sistema va a estar anexado mediante un intercambiador de calor donde se va a cumplir la relación de balance de energía en donde el flujo másico, si en este caso del fluido A por la entalpía 5 menos la entalpía 8 tiene que ser igual al flujo másico de nuestro fluido B por la entalpía 2 menos la entalpía 3. Acá se lleva a cabo entonces el proceso en el intercambiador de calor. Tenemos que analizar la ecuación que relaciona el evaporador del fluido de alta presión con el condensador del fluido de baja presión. Y por último, para terminar, vamos a explicar el subenfriamiento en un diagrama a presión constante, porque recordemos que en este tipo de diagramas analizamos las isotérmicas, ¿sí?, desplazándose en un sentido ascendente hacia la derecha. Por lo tanto, si se realiza un subenfriamiento en un proceso a presión constante, se lleva a cabo mediante una línea, una recta horizontal. Entonces, para ver si es posible realizar un subenfriamiento, tenemos que tener en cuenta que la temperatura una vez que el fluido sale del evaporador, la temperatura debe ser mayor que la temperatura ambiente o la temperatura del enfriamiento intermedio. A ver, si nosotros analizamos este diagrama, vemos lo siguiente. En el proceso 1 o en el estado 1 se lleva a cabo de 1 a 2, tenemos una primera compresión en el cilindro de baja presión. Ahora, esta temperatura a la que se encuentra tiene que ser mayor que la temperatura del ambiente a la cual se realiza, ¿sí? Entonces, si logramos esto, podemos realizar o llevar a cabo el proceso de la compresión, el enfriamiento y de nuevo la compresión. Bien, creo que no tenemos más. Si llevamos a cabo un subenfriamiento, solamente tenemos que decir que la temperatura del condensador tiene que ser mayor que la temperatura del medio ambiente.